Continuando con nuestra serie de Excel fácil, hoy vamos a dar un repaso a ciertas cosas como por ejemplo el formato de celdas. Vamos a incluir un cuadro de texto, una forma y sobre todo vamos a echar un vistazo a dos herramientas que son bastante útiles en Excel y muchas veces son poco usadas. Y son la búsqueda de objetivos y el administrador de escenarios. Tengo aquí una hoja en la que se supone que vamos a hacer una planificación. Ahora que se acercan las navidades, por ejemplo, vamos a fabricar un muñeco, un juguete de estos, un muñeco de acción, y vamos a ver si nos saldría rentable o no. Entonces se empieza siempre haciendo una planificación de cuánto podría costar y cuánto podría ganar, depende de las ventas que tenga. Suponemos que vamos a producir 1000 unidades y por supuesto vamos a suponer que las vendemos todas, y para estas 1000 unidades, calculando el tiempo que tiene que estar la fábrica en marcha con gastos de luz, etcétera, sueldos y demás, hemos llegado a la conclusión de que tenemos unos 20.000 euros de costes fijos y luego tenemos unos costes variables que, dependiendo del material y de la cantidad de objetos que se estropeen, etcétera, etcétera, se ha estimado que son unos 25 euros por cada unidad que se produce. Entonces, para ver a cuánto tendría yo que vender este juguete para que me saliese rentable el negocio, pues lo que tengo que prever primero es cuánto me cuesta fabricar. Veo que tengo unos costes fijos de 20.000 euros y unos variables de 25.000, que son 1000 unidades por 25 serían 25.000. Aquí la fórmula está clara. Ahora de todas maneras le daremos un repaso. Y por tanto el precio unitario de coste de cada unidad son 45 euros. Porque la suma de estas dos cantidades me da 45.000. Si yo divido esto entre las 1000 unidades, me sale que son 45 euros por unidad. Entonces aquí abajo se hace una planificación de los resultados y dependiendo de las cifras de ventas y de los costes, tendría que ver yo a cuánto tengo que vender este juguete para que me salga rentable. Y vamos a ver la herramienta búsqueda de objetivos. Aquí en estas celdas tengo las fórmulas, por supuesto. Esto es un dato puro y duro. Esto también y esto también. Aquí tengo que poner lo que me va a costar. Entonces los costes fijos serían esta celda de aquí. Luego pongo igual a la celda C4. Hay una forma de verlo. Si vamos aquí a fórmulas, tenemos una opción que dice, aquí poner flecha, dice rastrear precedentes. Si yo me sitúo en una celda y pincho en rastrear precedentes, el programa me indica de dónde viene la fórmula resultante de aquí. En este caso me apunta que viene de esta porque solamente pone igual a C4. Yo quito las flechas, vengo a esta y digo, bueno, ¿de dónde he sacado yo esta fórmula? Le vuelvo a dar a rastrear precedentes y ahora fijaros que me pone una flecha con dos puntos de origen que son en la celda C2 y en la celda C5, y me dice que esta celda es resultante de una operación entre estas dos. Y si fijo aquí en la barra de fórmulas veo que exactamente es C2 por C5, como es lógico, que serían las 1000 unidades producidas por los 25 euros de coste variable, que son el total de costes variables. Quito flechas y si vengo a esta celda de aquí y hago lo mismo, veo que me muestra esta celda y esta celda. Por lo tanto, esto es el resultado de dividir esta celda entre esta, que es esta división. Es una manera de ver de dónde vienen las fórmulas. En este caso son sencillas, pero a veces nos es muy útil para localizar una fórmula que viene de muchas celdas y puede resultar complicado verlo de golpe.
gráficamente lo vemos mejor. Bueno, esa es una utilidad que se llama auditoría de fórmulas y está aquí. Pues como decía, ¿a cuánto tengo que vender yo este juguete para que a mí me salga rentable? Lo que tengo claro es que si lo vendo a 45 euros, 45 euros tendría que ser el coste mínimo para que yo no perdiese. Fijaros que ahora me ha cambiado aquí esta celda que ponía menos 100% porque aquí no había cifras de ventas. Si yo me fijo en la fórmula que tiene esta celda, pincho las flechas, me dice que viene de estas dos, que evidentemente si yo tengo aquí cifras de ventas que serían 45.000, los costes que son la C13, que es esta, que son los totales de los costes, el beneficio o la pérdida que estaría aquí, por lo tanto sería esta celda menos esta, o sea, las ventas menos los costes, me daría aquí, en este caso me da 0, porque si lo vende 45, los costes y las ventas son igual, me dice que es un 0% de beneficios, por supuesto. Pero ¿cómo sale esto? Pues para ver el tanto por ciento de beneficios tengo que dividir la celda C19 entre la celda C18, o sea, lo que en realidad es beneficio o pérdida entre los costes, y poner la celda en formato tanto por ciento, porque si no me daría 0, lo que sea. Ahora, supongamos que yo lo que quiero es tener un beneficio, pues por ejemplo, del 30%. ¿A cuánto tengo que vender yo el juguete? Pues me voy a datos y hay una parte que dice análisis y sí, pincho aquí y dice buscar objetivo. Se me abre este cuadro y si nos fijamos en él, nos pregunta que dice definir la celda. Definir la celda que yo quiero obtener, en este caso voy a pinchar aquí, en esta, la del beneficio, la D19, con el valor, ¿con qué valor? He dicho que quería obtener un 30%. Pues pongo un 30%. Y ahora me pregunta para cambiar qué celda. Pues esta, que es la del precio. Yo le doy a aceptar y me ha buscado una solución. Automáticamente me dice que ha encontrado esto y efectivamente veo que aquí tiene un 30%. Doy a aceptar y veo que si yo lo vendo a 58,50 euros, tendría, vendiéndolos todos, claro, unas cifras de venta de 58.500 y como los costes han sido 45.000, el beneficio son 13.500, que supone un 30%. Yo divido esto entre esto y me da un 30%. Lo podríamos haber hecho igualmente partiendo de 0, porque si yo aquí pongo 0, o sea que es lo que había, no presupongo que lo voy a vender a 45, el resultado me da igual. Yo vengo aquí al análisis, búsqueda de objetivos, le digo que quiero fijar esta celda, que aunque ahora pone menos 100%, le vuelvo a decir que lo que quiero es obtener un 30%, bueno, o el porcentaje que quiera. Como hemos empezado con un 30, pues pongo un 30% de beneficio. ¿Para cambiar qué? Para averiguar esto, esta celda de aquí, que es en la que quiero poner el precio, me da lo mismo. ¿De acuerdo? Da igual el valor que haya en este momento en la celda destino, que el programa me lo calcula igual. Pero fijaros que esta celda, que es en la que yo fijo, tiene que tener una fórmula relacionada con esta celda de aquí, porque al final el precio es esta celda. Si vamos a donde están las flechas, viene de aquí, de estas dos, y esta, que son las cifras de ventas, vemos que viene directamente de una de las celdas que importa, es esta. Por lo tanto, esta es resultado de la suma de estas dos y esta viene de aquí.
de las unidades y del precio. Por lo tanto, podría cambiar cualquiera de las dos, pero en este caso lo que me interesa es saber a cuánto tengo que venderlo, y son a 58,50. Bueno, pues visto esto, vamos a ver en profundidad cómo he llegado yo a hacer esta hoja con este formato. Y aquí a la derecha lo tengo así por bruto, por así decirlo, y vamos a verlo. Esto es muy fácil, simplemente es dar formato a las celdas, pero antes vamos a ver una cosa que además tiene Excel y que es muy interesante. Fijaros que aquí tengo estas dos celdas y estas dos celdas invertidas, y como hemos visto, todas las celdas que hay debajo dependen de este valor, de este, todas se ven afectadas en algún modo. Por ejemplo, esta de aquí se ve afectada por estas dos, esta de aquí se ve afectada por esta, y las tengo al revés, y digo, pues ya he metido la pata y tengo que rehacer todo. Pues no. Fijaros lo que voy a hacer. Yo puedo seleccionar estas cuatro celdas, ponerme aquí en el borde de la selección, y cuando el cursor cambia de esta cruz que parece la cruz de la farmacia a esta que son cuatro flechas, pincho y arrastro, y lo que hago es mover las celdas. Me han desaparecido las flechas, fijaos, pero mirad, los valores no me han cambiado, ninguno ha cambiado, aunque esto se ha movido de sitio. Fijaros lo que hace el programa. Si yo me pongo aquí y vuelvo a dar a la flecha, ahora me ha cambiado la referencia, o sea, me ha respetado el valor que tenía la celda, y aunque ha cambiado su dirección, el programa lo ha rastreado y ha venido hasta aquí. Pues ahora yo cojo estas dos que las quiero mover, hago la misma operación, pincho, subo, y todo igual que estaba. Yo vengo acá, busco de dónde vienen, y ya me ha cambiado otra vez las direcciones. Vuelvo a coger estas dos que había movido, pincho en el borde y arrastro hasta abajo y las coloco, y sigue sin variarme nada, siempre que mueva las celdas de esta manera. Ahora ya lo tengo igual, fijaos que están igual que aquí. Los valores no son igual porque ahora ya vamos a presuponer que nos parece bien el precio, y lo que vamos a hacer es decir que vamos a producir 10.000. Pero bueno, voy a juntar esto un poco más para que se vea. El formato lo vamos a dar, pues simplemente, esto es un repaso muy rápido. Yo me vengo a inicio y entonces selecciono, por ejemplo, estas celdas, y vengo aquí al relleno y busco un relleno que, mirad, según voy pasando por encima de los colores, me va mostrando cómo va a quedar. Ese color creo que era este, no, creo que es este, o este, bueno, el que quiera. Voy a poner este y pincho. Y ahora el texto lo voy a poner blanco, para lo cual pincho aquí y me vengo. De todas maneras, mirad como esto lo tiene a partir de 2007, 2007 y 2010, lo tienen que según yo voy poniendo aquí me hace una simulación de cómo va a quedar, una vista previa, vaya. Pulso blanco y ya está. Pues ahora selecciono esto y le pongo el otro color que era un verde más clarito que este, y ya está. Y ahora selecciono todo, me puedo venir aquí a bordes o abrir, yo prefiero abrir estas fichas, pinchar en bordes, y entonces le digo que quiero que los bordes exteriores, sean el color, bueno, negro automático y continuo, y por ejemplo un poco más gruesos, ese grosor, y entonces pincho ahí y mirad en la vista previa cómo me sale. Y ahora las líneas divisorias intermedias pues sean, pues por ejemplo así y así, de líneas de puntos. Le doy a aceptar y ya está. Esto es muy simple, solamente he dicho como repaso para que lo veáis.
Y aquí pues igual, selecciono, me vengo, lo vamos a hacer ahora de esta otra manera, aquí, y cojo el borde y ahora cojo las líneas de dentro y ya lo tengo ahí. A ver, que el borde me ha quedado un poco más fino, lo quiero más grueso, elijo este y ya está, ya lo tengo. Y esta celda pues lo mismo, me vengo aquí y cojo ese borde. Y ahora el interior, hemos dicho que era por ejemplo este azul y el texto blanco. Y si ya tengo un formato, como en este caso, ya que hemos visto esto, lo voy a cambiar. Que quiero copiar, que me gusta este que tiene aquí, pues selecciono esto de acá, doy aquí a copiar formato, pincho y me lo pega todo. Mirad lo que ha pasado aquí. Esto no os asustéis porque esto simplemente es obra del zoom. Yo doble clic aquí y ya está. Es porque ocupaba más, porque esto tiene formato euro y esto no. Como he copiado formatos, aquí me ha copiado los formatos. Esto que no he copiado formatos no los tengo. Pero bueno, simplemente ahora se lo voy a dar para que veamos, demos un repaso de cómo es. Estas tres celdas que tienen formato moneda, pues abro aquí el icono correspondiente y le doy euro de España español. Todas estas también podía haberlo hecho de golpe. Las selecciono y hago la misma operación. Y estas dos tienen formato de miles, pues cojo el formato de miles de número, que simplemente me pone los números separados por puntos. Si no quiero usar el icono, aquí también tengo, ¿veis? Y por supuesto siempre tenemos la solución de poder pinchar aquí este iconito chiquitín que hay debajo de todas las fichas de las cintas y nos abre el clásico cuadro con las fichas de formato que teníamos en todos los Excel en el 90 en el 2003, en el 97, etcétera, etcétera. Que acordaos que era todo por menús, los iconos eran mucho más pequeñitos y siempre se podía ir a la barra de menús y sacar esto. Aquí lo tenemos igual. Lo que pasa es que nos lo han puesto en estos mini iconos que hay aquí, que parece que esté un poco escondido, como si no quisieran que se vea, pero también sale. Pues ahora vamos a ver lo que en Excel se llama el administrador de escenarios, y para eso voy a utilizar también tengo aquí unas celdas a la derecha. De momento nos ha parecido bien el juguete el muñeco de acción o como se llame, lo vamos a vender a 58,50 €. Pero eso, produciendo 10.000 unidades y vendiendo las 10.000, exactamente los costes fijos en este caso son 200.000. ¿Por qué? Porque es como vamos a producir 10 veces más, pues está claro que habrá que estar 10 veces más tiempo en la fábrica, con lo cual se consumirá 10 veces más luz y los empleados cobrarán. De todas maneras, no vamos a entrar en cómo se calculan estos costes porque eso sería otra historia. Estamos viendo en las herramientas. Hemos calculado que son 200.000 y los variables igual, porque los materiales cuestan lo mismo y se ha visto que la cantidad de ellos que se estropean, etcétera, etcétera, pues estimando que son 25 € por cada uno, es más que suficiente. Por lo tanto, el coste unitario me sigue saliendo 45 €, ya que los costes fijos son 200.000 y los variables serían las 10.000 unidades que produzco por los 25, pues 250.000. Total que tendría unos costes totales de 450.000. Como yo he hecho el cálculo, como estos son múltiplos de 10, en este caso me sirve, pero podíamos hacerlo de otra manera. Podríamos repetir aquí para que me saliera igual con la búsqueda de objetivo, que a lo mejor tenemos que hacerlo ahora, porque ya veremos que no son los beneficios igual, depende de los que yo venda. Los costes, en caso de vender todos, bueno, los costes son siempre igual, pero los beneficios serían de 135.000 €, o sea, porque vendo 585.000, vendo todas las unidades. Pero aquí vamos a poner, aquí tenemos unos supuestos, que también les voy a dar formato ya que estamos. Les vamos a poner
este formato y vamos a poner un poquito más grueso la de fuera, en que tenemos tres supuestos. El mejor de los casos, digamos que son tres casos. El mejor de los casos es que vendamos las 10.000 unidades que hemos fabricado, pero tenemos que pensar que a lo mejor no las vendemos todas. Digamos que el peor de los casos es que solo vendiéramos la mitad, que vendiéramos 5.000 unidades solo, ahí ya andaríamos un poco pillados. Y el caso más probable es que vendiéramos 8.000 unidades. ¿Cómo hago yo para saber en la misma hoja llegar a ajustar el precio de venta unitario lo bastante como para que siempre tenga un cierto beneficio y nunca pierda? Pues podemos verlo. Lo suyo sería, si yo lo hago a pinrel, como por así decirlo, ir cambiando aquí el precio a mano. Pero con este ejemplo os voy a mostrar lo que se llama el administrador de escenarios, que es una cosa bastante útil y que en un ejemplo fácil como este, o sencillo como este, se ve muy bien. Y como lo que queremos ver es estos tres casos, en que vendamos todo, vendamos lo más posible y el peor, vamos a ir otra vez aquí a datos y vamos a análisis easy y vamos a pinchar en administrador de escenarios. Se nos abre este cuadro que nos pregunta qué escenarios vamos a meter. Entonces lo primero que hay que hacer es agregar uno. Le damos al botón agregar y me pregunta el nombre del escenario. Pues vamos a poner los nombres que hay aquí. Así que pongo el mejor, la celda cambiante es las unidades vendidas, que es esta de aquí, hago clic, la H3, y aquí puedo añadir algún comentario que crea, etcétera, etcétera. Lo dejo así, doy a aceptar y me dice que meta un valor para ese escenario. El valor es este que tenemos aquí, que son 10.000. Bien, ese es sencillo. Aceptar. Bueno, vamos a añadir los otros dos. Le doy a agregar y lo mismo. Pongo su nombre, el más probable. La celda la recuerda, es la H3, pero bueno, en cualquier caso, damos a este cuadrito como siempre y le damos ahí. Es la celda H3, damos a aceptar y ahora tenemos que cambiar el valor porque en este caso serían 8.000. Así que voy a poner 8.000. Aceptar. Y así lo mismo el tercero. Bueno, ya tengo los tres, el mejor, el más probable y el peor. Bueno, pues ahora, teniendo esto, lo que le doy aquí al botón mostrar, y si yo selecciono uno y digo mostrar, el peor, mirad que me ha cambiado la celda del escenario y entonces resulta que si yo solo vendo 5.000 unidades, pierdo dinero. Mucho. Pierdo un 35%. Si selecciono el más probable y le doy a mostrar, pues resulta que vendiendo 8.000 unidades gano un 4% en vez de un 30% como yo quería. Pero bueno, esto ya es marketing y aquí no vamos a entrar. Y si selecciono el mejor y le doy a mostrar, pues nos vuelve a poner los datos como estaban. Bien, aquí puedo tener todos los escenarios que yo quiera, solo hay una celda cambiante, pero daos cuenta que yo puedo organizar la hoja de forma que la celda cambiante sea precedente de muchas otras y la verdad es que me cambia no solo una celda, sino más de una. Cuando yo doy aquí y le doy a mostrar, por supuesto, me ha cambiado las unidades vendidas, pero también me ha cambiado, en este caso, las únicas que son dependientes de ella. Bueno, voy a cerrar y voy a poner aquí, nos vamos a ver las celdas y voy en este caso a rastrear las dependientes, las que dependen de ella,
y por supuesto esta también me la ha cambiado. Es esta, dependientes. Esta celda depende de los que yo venda. En este caso solamente hay una celda, puede haber más. Entonces ahora ya aquí, viendo el caso más probable, pues ahora ya sería de tomar una decisión u otra respecto a la venta. Pero nosotros solamente lo que estamos viendo es las herramientas. La herramienta tanto de búsqueda de objetivos, que con este ejemplo creo yo queda más que explicado. Es así, yo quiero llegar a un objetivo, como su nombre indica, lo fijo y el programa me lo busca. Y en el caso de tener más de una posibilidad, pues yo puedo poner solamente cambiando en este cuadro, porque no he tenido que modificar nada aquí. Daos cuenta que solamente lo hemos modificado en el cuadro de búsqueda de los escenarios. Cuando yo estoy en análisis de datos en el administrador de escenarios, solo lo hemos cambiado ahí. Incluso yo podía agregar más, aunque no tenga aquí. Yo puedo agregar otro y darle otro nombre. Le doy este nombre como le podía haber dado otro, caso medio. La celda en la H3 sigue siendo la misma. Y ahora le doy a aceptar y me dice que, pues yo qué sé, por ejemplo, si en vez de eso vendiese 9000, le doy a aceptar. Y ahora ya, si le doy, fijaros que esto sigue como estaba, tengo que darle aquí a mostrar, le doy a mostrar, me cambia y ahora ya tengo, pues a lo mejor unos beneficios aceptables. También podría crear otro caso aquí en paralelo, otro administrador en el que vaya cambiando el precio de venta al público. Yo ahora puedo agregar otro escenario, le llamo precio alternativo y ahora la celda que quiero cambiar es la del precio. Luego cambio de celda, pincho aquí en el PVP y le doy a aceptar. Y en el precio le digo que, por ejemplo, supongo que lo puedo vender a 65, doy a aceptar y ya tengo un escenario para combinar. De todas maneras, fijaros en que las celdas cambiantes deben de tener valores. Quiero decir, por ejemplo, yo ahora le doy a mostrar este y mirad que ahora me cambia. Y la celda cambiante, no la celda que se fija. La celda que se fija sí debe tener una fórmula, pero la celda cambiante debe tener un valor, porque si no nos dará un error. Lo podéis comprobar si intentáis fijar un precio a una celda que tiene una fórmula, va a dar error. Pero en este caso ni esta celda, que son las unidades producidas, tiene fórmula, ni el precio. Por lo tanto, combinando más de un escenario, fijaros que yo puedo ver, aunque venda menos, en este caso, ahora voy a decir que en el caso más probable le doy a mostrar, y como lo que solo me cambia esta celda de unidades vendidas, me mantiene el precio nuevo que he puesto, ahora veo que tengo un 15,56. Yo puedo agregar todavía más escenarios. Le doy a agregar y a este le puedo llamar precio 2 y también la celda esta del precio, le doy a aceptar y ahora le voy a cambiar. Digo, bueno, pues he visto que con 58,50 si vendo pocos pierdo, con 65 más o menos. Pues voy a ver si, oye, a 60 en vez de a 65 y así. Aunque esto parezca un poco la cuenta de la vieja, se podrían hacer fórmulas para calcular. En el escenario veo las posibilidades. Hay otras aplicaciones en las que los valores no es que sea que se estén planificando, sino que se tienen, y entonces se ven las posibilidades que nos va a dar el resultado. Yo lo voy a mostrar y ahora tengo que, por ejemplo, si vendiéndolo a 60 y vendo 8000, que es el más probable, pues gano un 6,67. Ahora ya debería de estimar si me merece la pena, si no me merece la pena, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, puedo mezclar, ahora tengo a 60
y digo que el mejor, le doy aquí y me vuelve a las 10.000 unidades y entonces el beneficio sería de un 33,33. Esto ya es ir probando. Si yo me agarro al peor, que sería solo vender 5.000 y al precio más bajo, pues veo que tampoco me va. Tendría que irme a este de aquí y probablemente a uno mayor, porque aún así pierdo dinero, pero eso ya son cosas que no nos incumben. Lo que estamos es en ver las herramientas de Excel. Estos son las herramientas de búsqueda de objetivos y de administrador de escenarios. Y en cuanto a formato, solamente me queda esta línea que hay aquí, que es muy simple. Esto es una forma y lo hago porque en otros tutoriales me preguntaban que cómo he conseguido hacer un recuadro con los bordes redondeados. Pues muy sencillo, porque no es un recuadro de celdas, es una forma. Nos venimos a insertar, buscamos formas y aquí cogemos el rectángulo con los bordes redondeados y pinchamos aquí y hacemos esto. Y ahora le damos la medida que queramos. Y fijaros que aquí se me pone un punto. Si yo pincho aquí y arrastro a la izquierda o a la derecha, este punto es el que me va a dar el radio de curva de la esquina. Yo lo pongo así y estando esto seleccionado, mirar que el programa automáticamente me viene aquí a las herramientas de dibujo al formato. Si yo cojo que el relleno de la forma esté sin relleno, como en este caso, pues ya lo tengo. Tengo un recuadro de este color porque es el que está seleccionado, pero bueno, aquí mirad que me vuelve a simular. Yo, por ejemplo, podía coger este color y ya lo tengo de otro color. Y en cuanto a esto de aquí, pues es un cuadro de texto. Veis que no está ni en una celda ni en otra y no he mezclado celdas ni he combinado ni nada, pero es que me he venido aquí al mismo sitio a insertar y he cogido en las mismas formas. Aquí tenéis otras muchas carátulas, etcétera, etcétera, pero en las mismas formas está lo que se llama el cuadro de texto. Si yo cojo el cuadro de texto y describo así un cuadro de texto, aquí puedo poner lo que quiera. Pongo escenarios y ahora pues seleccionando el texto lo puedo poner en negrita, más grande. Esto ya es formato básico y le doy que se centre y la puedo hacer más grande y esto aquí y ya está. Y esto es un cuadro de texto y aquí por defecto me pone unos bordes, pero estamos en las mismas que antes. Si hago a clic sobre el borde, que se me seleccione esto, mirad que me vuelve aquí al formato y entonces me voy a donde dice el contorno de forma, pues le puedo decir sin contorno y hago clic fuera y ya está, y ya no me pinta ningún contorno. Bueno, y hasta aquí este tutorial, que era para ver administración de escenarios, búsqueda de objetivos y un repaso a los formatos básicos, y ya está. Espero que os sirva, que os guste, y ya sabéis, si os gusta, dedo para arriba por favor, y bueno, si tenéis alguna pregunta, como siempre, aquí estoy, y sin nada más por el momento, me despido con un abrazo de Anaxandridas.